de 45 años, es residente de Medellín, vive en el barrio Castilla. Como oficio, él trabaja como guardia de seguridad y es completamente independiente para su ABC básico e instrumental. La entidad en la que él labora es una entidad universitaria de aquí de la ciudad de Medellín. Tenemos los antecedentes, tenemos un antecedente patológico de una espondiloartritis desde hace 15 años. El paciente manifiesta que el diagnóstico se hizo con base a un cuadro de inicio de artralgias en miembros inferiores, venía en seguimiento continuo en Copsana y antecedentes farmacológicos tenemos prednisolona 5 miligramos cada 12 horas, leflunomida 20 miligramos cada día, ácido fólico 1 miligramo cada día con carbonato de calcio y metrotexato 15 miligramos intramuscular cada 8 días. Adicionalmente, un antecedente quirúrgico de una osteosíntesis de rodilla izquierda hace 3 años. Toxicológicos, el paciente fue enfático en que no consumía alcohol, no era no tabaquismo y no consumo de alguna otra sustancia psicoactiva. En alérgicos niega, en familiares se manifiesta o se refiere un hermano con una hepatitis autoinmune, el padre con una cirrosis hepática de etiología enólica, la madre con un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y de antecedentes epidemiológicos tenemos que es un paciente que vive en un cuarto piso, cuenta con absolutamente todos los servicios públicos, vive con su esposa y una hija, bebe agua potable, bebe leche pasteurizada, no ha tenido contacto con personas con síntomas respiratorios, no tiene conductas sexuales de riesgo y no había realizado viajes recientes. El motivo de consulta del paciente en su primer momento fue por las hemorroides. La enfermedad actual comienza con un cuadro de 2 meses de evolución de fiebre recurrente que tenía la característica de que se presentaba en horas de la tarde y en horas de la noche. Era muy enfático en que empezaba en un momento como 4 o 5 de la tarde y terminaba más o menos hacia la 1 de la noche. Era objetivizada hasta de 39 grados, se presentaba absolutamente casi que todos los días. Adicionalmente, manifiesta que había presentado mareo intenso desde el inicio del cuadro, que fue inicio progresivo y fue una de las características que fue aumentando con el paso del tiempo, empeoraba con el movimiento, mejoraba parcialmente en reposo y se asociaba a episodios de cefalea intensa generalizada. Adicionalmente, no es muy claro desde el inicio en qué momento fue, pero él dice que más o menos en ese tiempo de evolución, 2 meses, había presentado un tinte ictérico que inició pues, inicialmente en las escleras, posteriormente se generalizó una semana previo al ingreso, aunque él dice que realmente para él no era llamativo. Él se dio cuenta hasta que en múltiples ocasiones compañeros del trabajo le decían que consultara, pues que realmente no era normal tener esa coloración en los ojos y en la piel. Pero lo que más le molestaba al paciente era un cuadro de hemorroides que él dice que una semana previa al ingreso eran dolorosas, sumamente dolorosas, le incapacitaba para moverse, para caminar, para estar en reposo y adicionalmente refiere episodios de rectorragia. En la revisión por sistemas, él dice que no era un síntoma principal, sino que era más bien intermitente, una disnea que se presentaba en reposo, que tenía resolución espontánea, no se asociaba ni a tos ni a producción de esputo, una diaforesis nocturna intermitente, una pérdida de peso de 4 kilogramos desde el inicio del cuadro en esos 2 meses, episodios de acolia y episodios de coliuria. El paciente consulta, al examen físico tenemos que él realmente ingresó con unos signos vitales, con una presión arterial en metas, estaba pues con una leve taquicardia, la frecuencia respiratoria en 16, saturación al ambiente adecuada. En ese primer momento no tenía fiebre, aunque aquejaba un dolor en la escala análoga del dolor de 5, sin embargo se correlacionaba con el cuadro hemorroidal más no en algún otro síntoma. En el aspecto general estaba en buen aspecto general, tranquilo, colaborador, eso sí tenía un tinte ictérico pues, generalizado, en tórax no había hallazgos que destacar, el abdomen tenía un poco de dolor a la palpación de hipocondrio derecho, sin embargo describen que no tenía ningún signo de irritación peritoneal, neurológico completamente orientado, no tenía ningún signo pues, de focalización, las pupilas eran reactivas, movilizadas las extremidades simétricamente, y la inspección rectal evidenció unas hemorroides externas blandas muy dolorosas, aunque no tenían ningún signo de trombosis.
Él es ingresado para observación, se realizaron unos laboratorios iniciales, encontramos que en ese primer momento la hemoglobina no presentaba alteración, realmente el hemoleucograma lo que llamaba la atención era un conteo de plaquetas de 89.000 que posteriormente se confirmó manualmente en 115.000 que continuaba siendo una trombocitopenia leve. Lo que sí llamaba la atención era ese perfil hepático con una elevación considerable de la ALT y de la AST, asimismo de la bilirrubina total y de a expensas de la bilirrubina directa, una elevación considerable de la fosfatasa alcalina con una gamma glutiltransferasa también elevada, una LDH en 1200, una hipoalbuminemia pues medianamente leve, unos tiempos de coagulación que estaban pues estaban normales. Adicionalmente, la función renal de ese primer momento se encontró que el paciente tenía una creatinina de 1,87 con un BUN de 29, que para una tasa de filtración glomerular con relación a la edad del paciente se encontraba o se estimaba en 44,6. En resumen, en este momento tenemos un paciente que estaba consultando por fiebre, ictericia, disnea y síntomas constitucionales. Los paraclínicos tenían un perfil hepático, un patrón colestásico, tenía una lesión renal que suponemos aguda y adicionalmente una trombocitopenia leve que si categorizáramos el cuadro del paciente según un abordaje sindromático tendríamos un compromiso hepático, un compromiso renal y un compromiso hematológico y pulmonar. Y es aquí donde comenzamos pues realmente el enfoque de este paciente. Tenemos entonces que las etiologías infecciosas, al ser Colombia un país del trópico y con relación a un síndrome febril, pues son una de las características o de las etiologías principales. Este es un algoritmo, permítanme que nos está viendo la bibliografía. Mm, ay. Entonces, este pues es un algoritmo ah, ah, ahí se ve. Ya, ahí se ve. Entonces, este es un algoritmo sindromático que se propone para evaluar las etiologías infecciosas en estos pacientes, donde a partir de un paciente que presente fiebre, preguntarse si presenta alguna otra manifestación que permita orientar el cuadro. Eventualmente tenemos que nuestro paciente no presentaba ninguna lesión en piel, lo cual no permite categorizarlo como exantemático, no presentaba ningún signo de hemorragia franca al examen físico, si bien tenía una alteración anatómica con relación a sus hemorroides edematizadas que presentaban edema e inflamación. Sin embargo, vemos que en ese hemoleucograma inicial no había una anemia, pues algo que nos hiciera sospechar un sangrado agudo, por lo cual podemos descartar por lo menos de manera inicial este cuadro. Adicionalmente, pudiésemos estar frente a un síndrome respiratorio en el escenario que el paciente en algún momento había presentado disnea en reposo, aunque recordemos que no era como el síntoma principal. Lo que sí es claro es que en este síndrome febril lo que era más llamativo en el paciente era ese síndrome ictérico que presentaba adicionalmente ictericia no solo en mucosa, sino en piel, con episodios de coliuria, acolia y un dolor en el epicondro derecho, por lo cual también podemos entrar por este lado. El síndrome adenopático no habían hallazgos que sugirieran que estuviesen presentes en este paciente, por lo cual lo descartamos y sin lugar a dudas tenemos dos causas más frecuentes, por lo cual no estamos en un síndrome inespecífico. Dentro de ese síndrome ictérico y respiratorio tenemos unas etiologías principales que van a ser la fiebre amarilla, la leptospirosis, la malaria y las hepatitis virales, entre otros. Vemos que la malaria puede presentar esa fiebre, ese episodio agudo, aunque recordemos que nuestro paciente tenía más un compromiso crónico de aproximadamente casi de 2 meses, asociado a escalofríos, sudoración, malestar general, cefaleas, mialgias, artralgias y dolor abdominal, que no eran realmente como la queja principal de nuestro paciente. Sin embargo, él sí era claro que presentaba, pues, pues, que había presentado fiebre, que estaba ictérico. La malaria también se asocia a esplenomegalia y en algunos pocos casos, no es lo común, pero puede presentar también ictericia. La leptospirosis, por otra parte, puede presentar cefaleas, escalofríos, vómitos, mialgias, conjuntivitis, pero lo importante es ese compromiso entre el 5 y el 10%, ese síndrome de Weil multisistema, pues con un compromiso de múltiples sistemas que puede categorizarse o presentarse con ictericia, hemorragias, una insuficiencia renal y una falla hepática, que vemos que también cabe en este paciente y valdría la pena tenerlo en cuenta y descartarlo a la hora de abordarlo. La fiebre amarilla, que cursa con un cuadro de respuesta inflamatoria inicial, con fiebre, mialgia, cefalea, hiporexia, náuseas,
esa fase tardía pudiese caber en el paciente con ictericia, hepatomegalia dolorosa y con el dolor a la palpación del hipocondrio derecho y en casos severos progresar hasta una 6D. Sin embargo, usualmente se presenta en zonas de riesgo, principalmente en zonas con una altura menor de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Los municipios de alto riesgo que tenemos aquí en Antioquia es Dadeiva, Mutatá, Turbo y Yondoy. Recordemos que nuestro paciente realmente no había tenido pues ningún antecedente de viaje reciente, por lo cual yo creo que por lo menos inicial no podemos descartar por lo pronto esta causa. Y finalmente las hepatitis virales, la hepatitis A con esa fase ictérica que puede cursar con ictericia, coluria y acolia, y la hepatitis B, que si bien la gran mayoría de los escenarios cursa con un cuadro asintomático, puede presentar un cuadro sintomático agudo caracterizado por ictericia, coluria, adinamia extrema, náuseas, vómitos y además hepatoesplenomegalia, por lo cual yo creo, pues por lo menos de un enfoque inicial en ese paciente con síndrome febril y además ictérico, podemos considerar cualquiera de estas tres etiologías a descartar. Ahora, con respecto a las otras etiologías que pudiésemos hacer de diagnóstico diferencial en el paciente, podemos utilizar el perfil hepático. Vemos que tiene una elevación, pues un perfil sumamente alterado, pero lo que nos va a ayudar es el factor R'. El factor R' va a tener una correlación de la ALT con relación a la fosfatasa alcalina. En este escenario, el paciente, teniendo la ALT 584 y la de fosfatasa alcalina en 1345, tenemos un R' de 1.36 que nos va a orientar hacia un patrón colestásico. Adicionalmente, cuando tenemos ese patrón colestásico, lo primero que vamos a hacer es evaluar que realmente sea de etiología hepática. Recordemos que el paciente en cuestión también tenía una gamma glutiltransferasa alterada, lo cual nos orienta a que sí hay una alteración en este órgano y que la fosfatasa alcalina se ve alterada con relación a una alteración hepática. El siguiente paso va a ser realizar una ultrasonografía, una imagen abdominal, para determinar si ese patrón colestásico es intra o extrahepático, dado que cada uno de los dos patrones se va a asociar a ciertas causas. Lo más común es ese patrón extrahepático que todos conocemos, correlacionado con alguna patología de la vía biliar, tipo coledocolitiasis, aunque también hay causas como, por ejemplo, lesiones en la cabeza del páncreas, como las neoplasias, o duodenales que pudiesen generar una obstrucción del conducto biliar y elevar de forma extrahepática pues elevar de forma extrahepática esas bilirrubinas, ¿cierto? Entonces, así se hizo, se realizó una ecografía en el paciente. Realmente lo que describe el radiólogo es que no se identificó ninguna obstrucción de la vía biliar, ni intra ni extrahepática, con un discreto engrosamiento de la vesícula, aunque no había cálculos en su interior. El signo de Murphy fue negativo. El hígado y el vaso tenían un aumento en su límite superior normal, aunque no describían hepatoesplenomegalia, y los riñones con un aumento en la ecogenicidad cortical que sugería una nefropatía aguda. Como vemos entonces, pues realmente estamos frente a un cuadro, un perfil hepático alterado con un patrón colestásico que pudiésemos categorizar de etiología intrahepática, donde el diagnóstico diferencial es amplio para destacar algunas de las principales causas como la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante, algunas hepatitis, y sin lugar a dudas las causas infiltrativas tipo amiloidosis, linfoma, tuberculosis, sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas pudiesen caer en este diagnóstico. Lo que sigue en este paciente, sin lugar a dudas, va a ser, ya que determinamos que había una etiología intrahepática, buscar esos diagnósticos diferenciales. Aquí se puede solicitar el perfil autoinmune haciendo uso de los anticuerpos antimitocondriales, antinucleares, antimúsculo liso, para poder categorizarlo en esas alteraciones, principalmente autoinmunes y alteraciones de la vía biliar que explicasen esa alteración de la fosfatasa alcalina. Y realmente eso fue lo que se hizo. Él fue valorado inicialmente por cirugía general. Ya volviendo otra vez al caso, ellos encontraron que eventualmente era un patrón colestásico, que en el escenario de que la ecografía no reportaba ninguna alteración de la vía biliar, ni siquiera cálculos en la vesícula, pues que no requería ningún manejo quirúrgico, y lo que sí debía era realizarse una pues, interconsulta y manejo por medicina interna para un estudio de una posible etiología infecciosa. Fue valorado ya por medicina interna. Eventualmente se encontró que el paciente estaba seriamente comprometido, pues tenía una respuesta inflamatoria importante, con un compromiso multisistémico, hepático, pulmonar, renal, con una mala evolución clínica desde urgencia hacia el momento en que ya había ingresado a pisos.
A pesar de que no había una alteración en la vía biliar, se sospechó que pudiese tener un foco infeccioso abdominal. No se descartaba una sepsis de origen biliar de tipo colangitis. Adicionalmente, teniendo presentes esos diagnósticos diferenciales, tanto infecciosos como la malaria, las hepatitis y la leptospira, se solicitaron unos estudios iniciales de esas etiologías infecciosas con base a ese perfil colestásico intrahepático. Se solicitaron un perfil autoinmune para estas etiologías y se inició cubrimiento con piperacilina tazobactam, con doxiciclina, con el propósito de realizar un cubrimiento a los pues un cubrimiento al foco abdominal, y adicionalmente la doxiciclina bajo la sospecha de una posible leptospirosis asociada. Este sería el perfil infeccioso del paciente. Pues tenemos que sería completamente negativo. Tendríamos un VIH no reactivo, una serología de sífilis negativa, unas hepatitis A, B y C, que serían todos completamente negativos, hemocultivos negativos, dengue, antígeno anticuerpo negativo, varias gotas gruesas que fueron negativos, y el perfil autoinmune, llamativamente, también fue completamente negativo. Se le pidió un anti-LKM, unos ANAS, unos AMA, pues un anticuerpos antimitocondriales, asma e incluso unos ANCA, y todo fue negativo. Cabe la pena resaltar pues que no es que hayan salido de un día para otro, pero pues traigo el conglomerado como para continuar en línea el caso clínico. En este orden de ideas, se decidió, bajo esa sospecha que persistía de un posible foco abdominal, una posible colangitis, solicitar un TAC de abdomen para objetivizar el compromiso abdominal. Se encontró que el hígado realmente no demostraba ninguna alteración: tamaño, forma, estructura normal, el vaso ligeramente aumentado, lo que sugería una esplenomegalia. Había una nefrolitiasis bilateral múltiple, pero lo que llamaba mucho la atención es que había un proceso, pues imagen que sugería un proceso infeccioso a nivel del páncreas, que orientaba hacia pues realmente hacia una pancreatitis. El radiólogo describía que descartar un proceso inflamatorio infeccioso o Baltasar C, aunque no describía necrosis en la imagen que él había, pues en la imagen que se había solicitado. El TAC de tórax pues también evidenciaba alguna alteración. Evidenciaba que había un infiltrado alveolar consolidativo con escaso broncograma aéreo en ambos lóbulos inferiores, adicionalmente acompañado de vidrio esmerilado en lóbulos inferiores lóbulos inferiores principalmente. En ese orden de ideas, pues sospechando que el paciente estuviese cursando con una pancreatitis, se solicitó nuevamente el concepto por cirugía general, quienes manifestaron que, en ausencia del dolor típico de pancreatitis, ese dolor abdominal en bomba, pues como una bomba en el abdomen que describen estos pacientes, que recordemos que el paciente realmente nunca quejó esta sintomatología, y en ausencia de las pancreáticas, porque la amilasa y la lipasa no presentaban ninguna elevación, un cuadro muy poco probable de pancreatitis. En ese orden de ideas, el paso a seguir por medicina interna fue solicitar una resonancia magnética nuclear para objetivizar bien el compromiso hepático, pues para ver por qué realmente estaban elevadas las transaminasas, esa fosfatasa alcalina, sospechando adicionalmente causas infiltrativas que pudiesen orientarse con este examen. Se solicitó además una biopsia guiada por radiología, y se ampliarían los estudios frente a otras causas como el citomegalovirus y infección por Epstein-Barr. Adicionalmente, dado que en ese momento no se tenía el resultado de las pruebas para leptospira, se decidió continuar el cubrimiento antibiótico para este microorganismo. Se solicitó el concepto por infectología, y quienes determinaron solicitar una PCR y microaglutinación para la leptospirosis, ajustaron el manejo antibiótico con doxiciclina y solicitaron otros estudios para causas infiltrativas, como lo fue la ceruloplasmina y el perfil de hierro. Tenemos así que, pues, eventualmente tuvimos de forma rápida el perfil ferrocinético. Obtuvimos una ferritina que se describía en 14.986 nanogramos por mililitro, sumamente alterada, con una saturación de transferrina del 34% y una TIBC, una capacidad de unión al hierro, en 123, que se espera que esté entre 250 y 400. Y posiblemente, en el contexto de ese paciente que tiene alguna, pues se sospecha alguna hepatopatía y tiene una ferritina alta, probablemente más de uno esté pensando que el diagnóstico diferencial en este caso pueda ser una hemocromatosis. Sin embargo, es un diagnóstico que se basa en diferentes aspectos. No
no solamente en la ferritina como tal, se describe que pues eventualmente tiene que haber hiperferritinemia con unos valores de 300 o 200, dependiendo si es hombre o mujer, y adicionalmente basado también en esa saturación de transferrina, que es lo que no cuadraría en este paciente, dado que no está alterado, aunque se recomienda que en el escenario de que alguna de las dos pruebas esté alterada, se solicite la mutación para HFE, que en caso de ser homocigoto hace el diagnóstico y en caso de ser heterocigoto se tienen que descartar otras causas. La imagen de elección pues es la elastografía o la resonancia magnética que se solicitó en este paciente, y que si bien la biopsia pudiese hacer el diagnóstico, el gol estándar o para determinar la infiltración por hierro en estos pacientes, generalmente no es necesaria, se solicita para evaluar diagnósticos diferenciales y estadificar la fibrosis. Pues realmente queda como el diagnóstico diferencial. Vemos que tenía, pues sí, la ferritina alta, aunque faltaban los otros componentes, y sin lugar a dudas la resonancia nos pudiese orientar frente a este diagnóstico diferencial. Sin embargo, es muy llamativo esa elevación de la ferritina. De hecho, pudiésemos hacer como un pequeño abordaje de esa hiperferritinemia. Encontramos que la ferritina no solo se va a aumentar por causas infiltrativas tipo hemocromatosis. De hecho, es un reactante de fase aguda que tiene una elevación por causas comunes, usualmente menores de 10.000 microgramos por litro, que se correlacionan con hemocromatosis, transfusiones, talasemias, procesos neoplásicos, pues cáncer, infecciones crónicas agudas, la enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes, y la sola lesión hepática pudiese elevar la ferritina. Sin embargo, la magnitud de la elevación sí era muy orientativa a buscar causas secundarias, donde el diagnóstico diferencial quizás se angosta un poco. Aquí tenemos como diferencial de estos pacientes que tienen una ferritina mayor de 10.000, causas como por ejemplo el síndrome hemofagocítico, la enfermedad de Still, el SAF catastrófico, el choque séptico y un síndrome linfoproliferativo. Entonces, pues por lo pronto esas causas secundarias se pudiesen descartar de esas causas comunes de forma inicial, pero esos diagnósticos diferenciales con ferritina alta vale la pena pues detenernos un poco y mirar qué tiene y qué no tiene nuestro paciente. Vemos que ese síndrome, pues de esa linfohistocitosis hemofagocítica, hay diferentes criterios: que el paciente curse con fiebre, esplenomegalia, que tenga alguna visitopenia dado por anemia, trombocitopenia o polimorfonucleares, como lo vemos en la diapositiva, menores de 1.000, acompañado adicionalmente de hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia menor de 150 miligramos por decilitro, que adicionalmente, en caso de que se haga un estudio histopatológico, se pueda demostrar hemofagocitosis, ya sea en médula ósea, en vaso o ganglios linfáticos. La actividad de células NK disminuida ausente, una ferritina que se espera que esté en valores elevados o altos, por encima de 500 microgramos por litro, y en caso de que usted pudiese medir el CD25 soluble, que esté pues, por encima de 2.400. En el caso del paciente, recordemos que adicionalmente tenía una patología autoinmune, que es una espondiloartropatía, que en caso de estarse presentando una linfohistocitosis hemofagocítica, se categorizaría como un síndrome de activación del macrófago. Y evaluando a nuestro paciente, pues vemos que eventualmente tiene la fiebre, tiene la esplenomegalia, y en el curso, pues ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero en el curso de la evolución presentó caída importante de la hemoglobina. Recordemos que estaba con trombocitopenia, por lo cual cumpliría ese criterio de visitopenia, y adicionalmente tendría esa ferritina alta, por lo cual pudiese ser un diagnóstico diferencial. La enfermedad de Still, que eventualmente cursa con un cuadro febril prolongado, intermitente, de larga duración. Vemos que nuestro paciente, dentro de esos criterios mayores y menores, cursa con el criterio de fiebre, aunque no tenía artralgias y no tenía ninguna manifestación en piel. Aunque de los criterios menores tenemos como la esplenomegalia o la hepatomegalia, la alteración en las pruebas de función hepática y unos ANES y un factor reumatoide negativo. Sin embargo, pues el cuadro no era como muy característico, muy sugestivo, por lo cual por lo pronto pudiésemos decir que pudiésemos dejarlo como a un lado. Y finalmente, el síndrome linfoproliferativo, vimos que nuestro paciente en ningún momento la característica principal del cuadro se correlacionaba con la aparición de adenomegalias. En ningún momento, aunque sí describía un poco de astenia, pérdida de peso, pero llamativamente, pues por lo menos tampoco era como o sea, como que es un diagnóstico diferencial que no, que podemos descartar por lo menos también de forma inicial.
En ese orden de ideas, el estado del paciente sería malo, presentaría un deterioro en su estado general, un mal estado general, se tornaría somnoliento, presentaría piel moteada, fría, requeriría uso de oxígeno suplementario con aumento en la FiO2, inicialmente hasta aventuría del 35%, persistiría febril a pesar del manejo con antibiótico-terapia continua, presentaría un sangrado hemorroidal profuso. De hecho, presentaría una caída de la hemoglobina de 4 gramos, requeriría transfusión de hemoderivados y adicionalmente, en búsqueda de categorizar y objetivizar mejor este sangrado gastrointestinal, se realizaría una endoscopia de vías digestivas altas que reportaría una úlcera gástrica Forrest 2C y las bilirrubinas continuarían en ascenso. En ese orden de ideas y dado la somnolencia y el estado del paciente, se decidiría realizar el traslado a unidad de cuidados especiales para monitorización, pues por el riesgo de falla hepática aguda que se estaba tornando y que se estaba convirtiendo en este paciente. Adicionalmente, se inició remisión para valoración por el servicio de patología. La remisión salió pues como al otro día, él salió remitido al hospital Alma Mater, estuvo finalmente hospitalizado aquí en la Clínica Bolivariana del 13 al 19 de octubre, 7 días. Se alcanzó a tomar la biopsia hepática aquí en la institución, sin embargo, para ese momento no se tenía el reporte. Lo que sí estaba pendiente de realizar, que se realizaría en el hospital Alma Mater, sería la resonancia magnética nuclear, pues adicionalmente a la valoración por hepatología. Es así como el ingreso a la clínica al alma mater. Estaría estable hemodinámicamente, ingresaría con esa FiO2 del 35%, describen que únicamente estaba ictérico, aunque no requería ningún soporte vasopresor, la presión estaba en metas. La evolución durante esa estancia hospitalaria en la unidad de cuidados especiales manifestarían que realmente el paciente mejoró, presentó un descenso de aminotransferasas, de bilirrubinas, bajó la PCR, la fosfatasa continuó en descenso, aunque no se normalizó, y en ningún momento hubo prolongación de los tiempos de coagulación, que sumado a que el paciente estaba mucho más despierto, alerta, consciente, no tenía signos de bajo gasto y que se había logrado desmontar la FiO2 desde el 35% hasta oxígeno por cánula nasal, se realizó el traslado a pisos generales. Se logró realizar la colangioresonancia, que realmente reportaba que el hígado era de tamaño normal, los contornos lisos sin lesiones, no había dilatación de vía biliar ni intra ni extrahepática. La vesícula biliar estaba sin cálculos, de aspecto normal, el vaso era de aspecto normal y únicamente había un líquido laminar pararrenal anterior izquierdo y perivesicular como correlacionado con hallazgos de una posible pancreatitis aguda hematosa intersticial, muy similar a lo que habíamos visto acá en el TAC de abdomen que les había mostrado. Finalmente, tendrían el reporte de la biopsia hepática, donde llamativamente reportarían o se describiría que la arquitectura lobulillar sería conservada con una triada normal, configuración normal. Sin embargo, ese parénquima hepático presentaría granulomas, habría colestasis intracitoplasmática marcada y un cambio graso de la cola grande pequeña. No describían proceso necroinflamatorio ni tumoral y se solicitaron las coloraciones que para ese momento pues se iniciaron y realmente en la hospitalización en la clínica Alma Mater nunca se tuvo como el reporte. Es así como frente al adecuado estado general del paciente, que se había logrado finalmente totalmente el desmonte de oxígeno, incluso hicieron en algún momento un angiotac sopesando o sospechando un posible tromboembolismo pulmonar, el cual se descartó. El paciente estaba estable, había resolución paraclínica de ese proceso hepático con normalización de enzimas hepáticas, excepto de la fosfatasa alcalina, incluso normalización de la bilirrubina. Se decidió dar egreso al paciente posterior a 16 días en esta institución para valoración ambulatoria por hepatología de esa inmunohistoquímica. Y es así como finalizamos como esa primera hospitalización que tuvo el paciente y damos inicio como a esa reconsulta que el paciente presenta un mes después, posterior al egreso allá a la clínica Alma Mater. El paciente en este segundo episodio, recordemos, un mes después, volvería a consultar, esta vez por un cuadro de diarrea y fiebre. En la enfermedad actual reportarían o manifestaría un cuadro de diarrea de 5 días, caracterizado o dado por deposiciones blandas, no había moco, no había sangre, múltiples cuadros eméticos que serían importantes y que no estarían tampoco presentes en el cuadro anterior. Describe que contenido alimentario de 4 o 5 veces en el día, llamativamente la cefalea global
con mareo intenso, em, con fiebre. La fiebre persistía, nunca mejoró, persistía con predominio nocturno. Él siempre ha sido claro que empezaba hacia aproximadamente 4 o 5 de la tarde y terminaba más o menos hacia las 1 de la mañana. Y la pérdida continua de peso, que había sido una constante desde el inicio del cuadro y realmente lo seguía manifestando. El examen físico, en esta segunda consulta vemos que los signos vitales, pues por lo pronto estaban normales. Lo único que llamaba la atención era una frecuencia cardíaca de 100 y en este momento se evidenció o se objetivizó una temperatura de 38,7. El estado neurológico, el paciente estaba completamente normal. De hecho, en su aspecto general, seguía en buen estado general. Lo único que llamaba la atención es que continuaba histérico, aunque ya no de forma generalizada, sino únicamente un leve tinte ictérico en las escleras. Cardiopulmonar no describía ningún hallazgo y abdominal, el paciente, pues describen en el examen físico de ingreso que se lograba palpar el polo inferior del vaso sin ninguna alteración, sin ninguna masa, incluso no reportaban ningún tipo de dolor. En ese orden de ideas, se vuelven a solicitar unos laboratorios de ingreso donde se evidencia un hemoleucograma. En este segundo ingreso, pues tendríamos que el paciente presenta una hemoglobina de 8,2, un hematocrito de 23, un volumen corpuscular medio de 85, una hemoglobina corpuscular de 29 y un ancho de distribución de 16, categorizando una anemia normocítica normocrómica de características heterogéneas. El perfil hepático, como vemos, es sumamente diferente al que había presentado en la evolución previa. Tiene una ALT de 40, una AST de 44, una bilirrubina total que ya estaba casi pues, de 0,71, casi que normal, con un poco de hiperbilirrubinemia directa, 0,57. La fosfatasa alcalina continuaba alta, aunque en menor magnitud que la hospitalización previa. Se describe 787 con una gamma glutiltransferasa de 376. En este escenario, la función renal se describe con una creatinina pues, de 1,69 con un boom de 26 para una tasa de filtración glomerular de 50,4. Llamativamente, al momento del egreso, antes de que se fuera al alma mater, la función renal aquí en la clínica bolivariana había mejorado incluso como hasta 1,03. En el alma mater salió con una creatinina muy similar. Acá volvía a presentar un empeoramiento de esa función renal y en este escenario ya tendríamos el reporte final de las etiologías infecciosas que estaban pendientes, principalmente ese reporte de los estudios ordenados acá del leptospira, donde se describe, se reporta una microaglutinación, una PCR y una IgM, los tres negativos. Dada la cefalea persistente asociados a episodios de mareo, se consideró como una bandera roja, una cefalea con banderas rojas. Se solicitó inicialmente un TAC de cráneo para evidenciar que hubiese alguna alteración en el sistema nervioso central, pero realmente el TAC de cráneo no reporta alguna alteración. La línea media centrada, no había lesiones expansivas, colecciones ni signos de isquemia aguda en territorios vasculares, no sangrados, buena diferenciación córtico-subcortical, ganglios de base, tallo y cerebelo sin alteraciones, no había calcificaciones, pues realmente nada que destacar del TAC del cráneo. Se vuelve bueno, en resumen tenemos en este punto, con esa hospitalización inicial, con esa segunda reconsulta, con esos laboratorios de ambas hospitalizaciones, que realmente ya hemos hecho como un estudio muy acucioso del paciente, por lo menos de esas etiologías infecciosas que habíamos planteado al ingreso, de ese síndrome febril y adicionalmente ictérico con esa presentación de malaria, dengue, hepatitis A, B y C, y como ya vimos de leptospira, por lo pronto absolutamente todas se habían descartado. De ese perfil autoinmune era completamente negativo los ANAS, los AMA, los asma, los ANCA. Adicionalmente, la resonancia no mostraba ninguna alteración, la histopatología no orientase a un proceso infiltrativo linfoplasmocítico que sugiriera, por ejemplo, una hepatitis viral, por lo cual esas etiologías autoinmunes podemos decir consensudamente que también se descartaron. De las enfermedades de depósito que posiblemente en algún momento se decidió solicitar una ceruloplasmina, aunque recordemos que en el episodio agudo también puede funcionar como un reactante de fase aguda. Sin embargo, en la resonancia y sin embargo también en la biopsia no se reportaba pues ningún tipo de compromiso pues que sugiera un proceso infiltrativo. Por lo pronto esas etiologías de depósito tipo Wilson, tipo hemocromatosis, también pudiésemos decir
que en este punto son poco probables. Vemos entonces las neoplasias de etiologías neoplásicas, vemos que el síndrome linfoproliferativo nuevamente pues se pone como un diferencial. Sin embargo, a pesar de que el paciente ha presentado citopenias, el síndrome no ha presentado un síndrome adenopático, pues no hay nada realmente que nos haga sospechar como la presencia de una malignidad tipo linfoma. Y también en múltiples estudios, tanto de TAC, tórax y abdomen, no hemos encontrado ninguna lesión que sugiera algún compromiso por alguna neoplasia sólida. En ese orden de ideas, también pudiésemos descartar este tipo de enfermedades. Y finalmente, esas enfermedades autoinflamatorias que no se correlacionaban con una presentación de hiperferritinemia en unos valores poco esperados, pues poco normales para etiologías comunes como mayores a 10.000. Pues tenemos la linfohistocitosis hemofagocítica que pues no la hemos descartado, pero queda como en el tintero, y adicionalmente el síndrome de Still, que ya dijimos que pues pudiese estar presente, aunque es muy poco probable. En ese punto se decide realizar una nueva imagen de tórax. El paciente estaba presentando nuevamente síntomas respiratorios. Esta fue la imagen que se realiza, ya está corriendo. Y lo que el radiólogo describiría en esta imagen son incontrolables micronódulos centrilobulares en vidrio esmerilado, que da un espectro de patrón miliar pulmonar que obligaba a descartar una bronquiolitis infecciosa, principalmente una tuberculosis, entre otras patologías infecciosas. Se solicitó nuevamente un TAC de abdomen porque el paciente en este momento pues había consultado por ese dolor abdominal nuevamente persistente, y adicionalmente ahora con deposiciones diarreicas. Realmente reportaba que el hígado continuaba con un leve aumento del tamaño, no había dilatación, no había ninguna alteración en vía biliar, en vesícula. El páncreas de aspecto normal ya no mostraba ninguna alteración como si se había evidenciado en estudios previos, y el vaso continuaba con esa leve esplenomegalia. En ese momento ya tendríamos el reporte de la inmunohistoquímica, tendríamos la inmunohistoquímica con marcadores CK7 y CD38, donde se observarían espacios porta con presencia de conductos biliares, adicionalmente un CD38 positivo con unos escasos plasmocitos en espacio porta. Esas coloraciones especiales, muchas de ellas limitadas por la cantidad de muestra y por agotamiento del tejido, pero por lo menos orientativas a que la tinción con retículo demostraba una trama reticular conservada. El PAS sería negativo para hongos, no habría coloración de hierro ni cobre. Adicionalmente, la plata metenamina, aunque limitada por el agotamiento del tejido, por lo pronto, por lo que se pudiese observar, era negativa para hongos, y el ZN también era negativo, aunque también hacen la acotación de que que la muestra era muy limitada. Sin embargo, la conclusión finalmente del patólogo estaba dada para una inflamación crónica granulomatosa no caseificante. Adicionalmente, una colestasis intracitoplasmática, esteatosis micro-macrovascular, focos de actividad lobulillar y negativa para malignidad, que en conjunto con esos hallazgos pulmonares, pues sin lugar a dudas orientaban a realizar un enfoque de una enfermedad, de un diagnóstico diferencial de enfermedad granulomatosa pulmonar y hepática. Como vemos, el diferencial es amplio, van desde patologías infecciosas como la tuberculosis, histoplasmosis, blasto, coxodiomicosis, incluso micoplasma, nocardiosis, sarcoidosis, etiologías malignas, entre las causas comunes y raras, como algunas infecciones como por cripto, legionela, melioidosis, tularemia, citacosis, brucelosis, entre otros. Sin embargo, que pudiesen comprometer principalmente o manifestarse con un compromiso pulmonar y un compromiso hepático, me llama la atención estas tres, sin lugar a dudas. La tuberculosis, la enfermedad granulomatosa por excelencia, ese compromiso miliar, ese compromiso severo por tuberculosis con una diseminación linfohematógena que puede presentarse con un cuadro agudo de choque, pues, de choque séptico, con un compromiso multiorgánico,
ya sea con compromiso pulmonar, linfático, óseo, hepático y del sistema de nervioso central, pues cabría en nuestro paciente. Adicionalmente, se describe que es un diagnóstico difícil, cierto compromiso orgánico, cierto compromiso en ciertos órganos, se puede ver, no es fácil de determinar el compromiso por tuberculosis. A veces se hace con base a hallazgos imagenológicos, eventualmente la imagen clásica del pulmón, ese aspecto reticulonodular, para clínicos que evidencian anemia, hipercalcemia, una elevación de las reactantes de fase aguda y piúrida estéril. Adicionalmente, hallazgos histopatológicos sugestivos, sin lugar a dudas, ese granuloma con caseificación, aunque en tejido hepático incluso esos granulomas pueden no presentarla. Y adicionalmente, eventualmente, si usted hace el diagnóstico microbiológico molecular, pues ya sería como el gol estándar. Finalmente, como diagnóstico diferencial, también tendríamos la sarcoidosis, que teóricamente puede comprometer cualquier sistema, cualquier órgano. Se presenta como un granuloma no caseificante, como es el caso de este paciente. Vemos un cuadro de manifestaciones heterogéneas, vemos que puede comprometer la gran mayoría de las veces el componente, en un 90% de los casos, puede haber un compromiso pulmonar, puede haber compromiso en piel con pápulas, placas, compromiso en ojos con uveitis, en articulaciones. Se caracteriza o se manifiesta con un compromiso también hepático donde predomina una elevación de la fosfatasa alcalina, una gamma glutil transferasa, y adicionalmente en histopatología con granulomas, y también pudiese presentarse un compromiso en sistema nervioso central con neuritis óptica, con parálisis facial e incluso vértigo periférico, que realmente recordemos que ha sido una constante en nuestro paciente. Para hacer el diagnóstico de sarcoidosis, más que un gol estándar, es un diagnóstico de exclusión donde usted se basa en aspectos clínicos, histopatológicos, y en ese escenario donde ha descartado otras causas, pudiese atribuirlo o categorizarlo como sarcoidosis. Y finalmente la histoplasmosis, pues que es esa infección por histoplasma capsulatum, donde el principal compromiso va a ser pulmonar. Puede haber pericarditis o puede haber una presentación de enfermedad diseminada con una que se da en pacientes con inmunosupresión severa. Ellos van a cursar con un síndrome constitucional, con adenopatías, hepatoesplenomegalia, que se caracteriza adicionalmente con ictericia, y en la histopatología pueden haber tanto granulomas caseificantes y no caseificantes. Realmente es un diagnóstico, las tres patologías caben dentro del diagnóstico diferencial, pueden ser una posibilidad diagnóstica dentro del paciente. Vemos que las tres no son para nada fáciles de diagnosticarse, de hecho comparten muchos componentes clínicos, paraclínicos e imagenológicos similares, y incluso la que pudiese tener algún gol estándar de determinarlo por alguna prueba microbiológica y molecular como la tuberculosis, el rendimiento no es el mejor. En la histoplasmosis, eventualmente la antigenuria, pues el antígeno urinario para histoplasma pudiese ser pues, diagnóstico, que también se solicitó en el paciente. Finalmente, vamos como ya al presente, vemos que el paciente, pues en este escenario, la principal sospecha diagnóstica con base a esos hallazgos pulmonares y hepáticos va a ser la tuberculosis miliar. Se decidió un inicio empírico de HRZE, del tetraconjugado. Adicionalmente, dado esos nuevos hallazgos que no se habían determinado en esa hospitalización inicial, se solicitó una fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar. Se solicitaron estudios microbiológicos y moleculares, los cuales finalmente serían negativos. Adicionalmente, sospechando esa enfermedad diseminada, se solicitaría una PCR en orina, que también sería negativa. Dados esos signos de pues esa cefalea con banderas rojas, con signos de alarma, se decidió realizar una punción lumbar, que tampoco fue sugestiva de neuroinfección. Los estudios microbiológicos y moleculares en el líquido cefalorraquídeo también serían negativos. Finalmente, se decidió solicitar una valoración por cirugía de tórax para toma de una muestra pulmonar, la cual se realizó el pasado 16, donde se realizó una lobectomía segmentaria. Describen pues, unos hallazgos granulomatosos pleurales. Adicionalmente, hubo un nódulo en el cual se retiró, que adicionalmente describen que había una cavitación dentro del mismo. Sin embargo, los estudios moleculares dentro de este tejido ha sido negativo, y acá pues, nos acaban de informar que el antigenurio contra histoplasma también fue negativo. Y finalmente, pues este es el caso clínico que teníamos para el día de hoy. Esperamos comentarios y ideas diagnósticas. Muchas gracias.
Dani, no se te escucha bien. Eh, Felipe, entonces, ¿usted qué piensa? Mójese y diga, ¿tiene tuberculosis, no tiene tuberculosis? ¿O qué otros estudios solicitaría, hermano? Profe, realmente en este escenario yo creo que estamos en alguna de estas tres causas. Ya con ese antígeno urinario para histoplasma, yo me decantaría ya por descartar sin lugar a dudas la histoplasmosis. Estaríamos entre la tuberculosis miliar y la sarcoidosis. Para la tuberculosis miliar, es un diagnóstico difícil, tenemos un cuadro clínico sugestivo, tenemos el criterio imagenológico, incluso de cierta forma pudiésemos tener ese compromiso histopatológico, incluso el cirujano de tórax es acorde a que los hallazgos que él evaluó durante el procedimiento quirúrgico son altamente sugestivos de tuberculosis. Sin embargo, yo creo que lo que va en contra de esta tuberculosis es que el paciente no va bien, o sea, ya le hemos iniciado el tratamiento tetraconjugado de forma empírica, pero clínicamente el paciente no luce bien, o sea, clínicamente no es la evolución que uno esperaría en él. Con respecto a la sarcoidosis, eventualmente puede dar ese compromiso pulmonar, puede dar ese compromiso hepático. De hecho, en algunos laboratorios se evidenció que el paciente también tenía hipercalcemia, aunque eventualmente cualquier enfermedad granulomatosa también lo puede hacer. Pero yo creería que lo que nos va a dar luces con este paciente va a ser la histopatología pulmonar. Yo quisiera solicitarle quizás una resonancia magnética, pues ya de cerebro para determinar un posible compromiso por sarcoidosis a nivel del sistema nervioso central, dado que el vértigo que tiene este paciente es lo que lo ha quejado de forma persistente e incluso no le permite pararse de la cama y en esos estudios pues de líquido cefalorraquídeo moleculares microbiológicos han sido negativos. Y una de las características principales de esa sarcoidosis va a ser el compromiso del sistema nervioso central. Creo que pudiese ser una opción. Y también estaba pensando en solicitar un Mantoux, pues, eventualmente no buscando el valor predictivo positivo, sino más bien el valor predictivo negativo. Pues si encontramos esa tuberculina negativa, pues eventualmente pudiésemos decir de forma, pues, casi que tranquila que el paciente no tiene esa tuberculosis y nos pudiésemos decantar finalmente por la sarcoidosis. El doctor Cristian está alzando la mano. Aquí Daniel y yo estábamos hablando un poquito de la tuberculina suya. Todo iba muy bien hasta que la menciona, pero bueno, mire. El asunto es que usted mencionaba ahorita el papel que puede tener la visión del cirujano de tórax en el procedimiento quirúrgico. Eh, si el cirujano de tórax le dice que esa vaina es de tuberculosis, ¿usted le creería o no? Y tendría como algún fundamento para ello. Y lo segundo, Juan Felipe, es ¿qué explicación le da a la parte renal? Podría ser por la TB, podría ser por antifímicos, podría ser por sarcoidosis, como para seguir orientando pues el caso. Esa vaina es muy difícil. Yo particularmente creería que estamos más por el lado de la sarcoidosis que de la TB, pero entiendo obviamente las dificultades que existen obviamente en su abordaje. Listo, Doc. Pues es que realmente el diagnóstico de tuberculosis tiene varios aspectos. Eventualmente uno quisiera contar con el gol estándar, que es la identificación del patógeno en algún tejido, pues que nos pudiese hacer el diagnóstico. Sin embargo, bajo ese escenario que no siempre se logra la identificación, que ese diagnóstico definitivo no siempre es probable, posiblemente pudiésemos apoyarnos en algunos otros aspectos, como por ejemplo, pues, como lo decía la visión del cirujano durante el procedimiento. Ahora, con respecto al enfoque de la patología renal que venía presentando el paciente, nosotros pues hicimos, inicialmente buscamos categorizar qué tipo de lesión renal estaba presentando. Vimos que no había una relación buncreatinina alterada. Adicionalmente, el FENA estaba como del 4%. Todo nos orientaba a que había una etiología pues, intrarrenal, aunado además de que la ultrasonografía de vías urinarias no demostraba alguna alteración obstructiva. Nos decantamos por esa opción.
pues puede ser multifactorial. El paciente, de hecho, pues, estaba con el tratamiento antituberculoso, estaba adicionalmente estaba también con tratamiento con IVPs, pues sospechando una necrosis tubulo intersticial, que puede ser una opción, aunque el sedimento tampoco era como muy llamativo, pero lo determinamos como una etiología intrarrenal, como de causa filial. Realmente no determinamos como una etiología en específico. Dani está alzando la mano. Yo tengo varias cosas por decir. Lo primero es que la causa renal para mí es la hipercalcemia que tiene. La otra cosa es que yo les iba a proponer, bueno, nada, digamos que este fin de semana leyendo, yo el viernes me fui como con la idea de sarcoidosis, pero para sarcoidosis hay varias cosas que no me gustan. Y la primera es que la sarcoidosis es una patología muy sensible a los esteroides. Y adicionalmente, como segunda línea, también se usan los ahorradores, pues está metrotexato y leflunomida, que es aún más sensible para la sarcoidosis. Entonces, es muy raro que un paciente tenga con el compromiso tan extenso que tiene el tratamiento con esteroides y con leflunomida y metrotexato, ¿cierto? Entonces, eso me está en contra de sarcoidosis. Y hay algo que a mí me llamó la atención y es que cuando leí granulomas en hígado, resulta y pasa que la tuberculosis en hígado es raro que haga calcificación y eso también está en pro de que tengamos una TB. Entonces, para mí el diagnóstico sigue siendo tuberculosis. Y yo les iba a proponer algo que es raro, pero digamos que eventualmente los pacientes con TB miliar hacen tubérculos coroideos en el ojo. Y en la sarcoidosis, pues también tiene mucho compromiso ocular. Entonces, yo no sé qué tan loco sea pedirle al oftalmólogo que le eche un ojito a ese ojo a ver qué tal que tenga tubérculos coroideos y nosotros, pues eso nos puede apoyar. Y la otra cosa es que el hecho de que el cirujano a uno le diga que los hallazgos son muy de tuberculosis con el cirujano que tenemos acá, que sé que tiene muchísima experiencia, pues eso también apoya el diagnóstico ateo. Doctor Daniel. Listo. Juan, retomando lo que decía Cristian de que el abordaje y la respuesta que diste ahora está muy bien hasta clase de la tuberculina, hay que resaltar unas cosas importantes. Bien, entonces el primer escenario es que recuerden que la tuberculina no es una prueba que uno utilice pues, para definir si hay tuberculosis activa o no. Lo siguiente es que si usted va a utilizar una prueba diagnóstica para descartar una enfermedad, pues usted requiere que tenga un muy buen valor predictivo y negativo. Recuerden que el valor predictivo y negativo depende inherentemente a tener una muy buena sensibilidad en ese caso. Entonces recuerden que la tuberculina por sí sola, pues no es que tenga una sensibilidad muy buena, pues normalmente tiene un 60% de sensibilidad para detectar tuberculosis latente y pues esa limitación hace que muchos de los pacientes que están inmunosuprimidos o que tienen limitaciones para formar una respuesta inmunológica se debe hacer el booster o se deba complementar con uno SIGRA. Entonces, si usted está partiendo de que una prueba que se utiliza más para definir tuberculosis latente y no tuberculosis activa, está partiendo de un paciente que si tiene tuberculosis está mostrando una forma diseminada donde predomina más una inmunidad TH2 y no una forma TH1, que sería pues como la que se relacionaría con la posibilidad de generar un granuloma o generar una respuesta celular potente. Entonces, definitivamente la tuberculina ahí no va a ser la prueba que nos va a ayudar pues como a descartar eso. Entonces, hay que tener eso en cuenta porque dependiendo de la respuesta inmunitaria que uno tenga y la sensibilidad inherente y los LR positivos y los LR negativos de determinada prueba, usted puede definir eso si lo va a descartar o no. Entonces, pues ese concepto como para corregirlo, porque sí es importante que no quede pues, con una idea errónea así en general. Pues yo no veo por qué no pedirle a oftalmología que le eche un ojito a Dani. La limitación es que a veces pues, no es tan buena la oportunidad pues, la evaluación, pero pues lo podríamos hacer, pues no lo veo descabellado. Y pues yo me sigo inclinando pues con mucho a la tuberculosis, porque también estoy de acuerdo en que la sarcoidosis es una enfermedad muy sensible a esteroides. Pues si definitivamente hemos descartado tuberculosis, pues ya habrá que plantear esa posibilidad de la sarcoidosis. ¿Listo?
Perfecto, doctor, muchas gracias. Y listo, entonces el doctor Cristian también tiene la mano levantada. Sí, para apoyar lo que mencionaba ahorita, en el procedimiento quirúrgico, hay un estudio bonito, creo que fue publicado en Biomédica, en donde hablaba la probabilidad que fuese una tuberculosis cuando el cirujano del tórax interviniendo dice que hay hallazgos sugestivos. Entonces, eso se aproximaba a una sensibilidad como del 95-97%, no recuerdo muy bien, es un estudio pues local. Entonces, cada vez que un cirujano del tórax le diga a usted que puede haber tuberculosis, piénselo, ¿cierto? Porque probablemente no se equivoca. El problema es que cuando se equivoca, pues puede haber entidades como la sarcoidosis. Eh, Creo que sigue siendo un caso difícil ahorita estaba leyendo la observación que tuvo Chavarriaga respecto de reumatología. Hay cosas que no le gustan de sarcoidosis, hay cosas a nosotros que nos gustan y que no nos gustan para TB. De todas maneras, creo que la patología será importante a la hora de tratar de discernir qué es lo que está pasando. ¿Qué llamaban la atención? O sea, hemos buscado con las diferentes pruebas moleculares y con lo que tenemos a disposición el diagnóstico. Y si bien en muchas ocasiones escapa, pues recuerden que cada vez tenemos más pruebas moleculares que nos aproximan, ¿cierto? Entonces lo tenemos en lavado, lo tenemos en tejido de hígado donde vemos granulomas y vamos a tener PCR negativas. Si llegamos a ver granulomas en pulmoncito y tenemos PCR negativo, pues sigue generándose la duda de que pueda estar allí. Obviamente lo que mencionan de los esteroides y los medicamentos ahorradores, pues también es importante, ¿cierto? Pero pues está el compromiso renal, que Dani había hecho una revisión, también podría estar en sarcoidosis o no sé, en cualquier otra entidad. Entonces creo que obviamente habrá que centrarse a definir específicamente ya en este escenario en qué estamos, ¿cierto? Para definitivamente apoyarnos en TB o en otra entidad, sea sarcoidosis o algo diferente que pueda estar generándole estos problemas al paciente, porque, o sea, con todas las herramientas que hemos utilizado, todavía sigue generando dudas. Profe, hay algo y es que ese antígeno he visto en él la sensibilidad baja, entonces tampoco podemos descartarlo del todo, hay que esperar los cultivos, porque en ese cultivo, en esa biopsia hepática no se hicieron cultivos. Igual esto se demora en crecer, entonces esperemos el lavado y ahora la biopsia hepática, a ver si nos crece ahí. Dani, lo dices por el rendimiento en personas inmunocompetentes. Sí, en no VIH. Eh, Frente a eso, pues no sé qué opinen Daniel y Pablo. Siempre he sido un poquito escéptico frente a la situación, básicamente porque estamos basados en una prueba antigénica. Entonces, pues probablemente la lectura sea el paciente inmunocompetente menos probablemente hace la enfermedad diseminada, pero si lo hiciera, el rendimiento podría ser un poco mayor, ¿cierto? Eh, o sea, al ser una prueba basada en antígenos. Sé que ese es el concepto grande con el que uno sale habitualmente, pero también hay que entender las formas de presentación de la enfermedad. El inmunocompetente usualmente no hace esas formas diseminadas, entonces habría que tomar como un poquito de recelo. Pero de acuerdo, pues, o sea, aún así se pueden pelar las pruebas y salir los cultivos positivos. Sí, es que pues como una zona gris ahí, porque pues no hay estudios específicos que nos digan en ese paciente con las características, pues cuál es el rendimiento. Pero obviamente si estamos frente a esas manifestaciones sería pues como más de una enfermedad diseminada. Pues yo creo que lo que más nos serviría pues sería el valor predictivo positivo, pues si sale positivo, pues con alta especificidad, sí. Pero pues yo creo que no nos lo descarta del todo y pues yo creo que habrá que esperar, inclusive no debería descabellado en ningún momento pues, volverlo a pedir considerando pues, como el cuadro clínico del paciente. Pero sí, pues, es verdad lo que dice. La profe Alejandra está alzando la mano, tiene la palabra. Sí, yo quería decir como otra cosa, a pesar de que la creatinina había estado estacionaria y, por ejemplo, la fosfatasa la medimos varias veces en la misma semana, a pesar de que su vida media pues es más prolongada, el motivo por el que consultó que era como esa diaforesis, el malestar y todo, cuando uno le pregunta a él dice que eso ha estado ausente en la hospitalización. Digamos que la semana pasada teníamos muchos problemas con la ingesta porque no quería comer nada, con que estaba bajito de apetito, después lo veo como psiquiatría y eso
No sé si, pues, en lo que hablé con él hoy venía mejor, pero al menos como esa diaforesis o algunas cosas constitucionales que él tenía, sí desaparecieron. O él tiene la sensación como de que no tiene lo mismo por lo que consultó con el tratamiento antituberculoso, que eso creería yo que podría estar algo a favor de que esa fuese la patología, pues, frente a la que estuviéramos. Y lo del cirujano, que yo se lo había comentado a Felipe, pues resulta que vi que el que escribió después que interrogó la tuberculosis era Oscar Méndez, pero el que lo operó fue Lord Larry, y Lord Larry fue en realidad como silencioso de no, leyendo en detalle todo lo que escribió, no puso nada en su descripción quirúrgica, que él normalmente sí se compromete como con algo. Quien lo escribió después fue el otro, pero él no fue el que lo operó. Entonces, nada, con lo del cirujano pues no tenemos detalles. Después si lo veo le pregunto. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias por su participación. Ya damos por terminada entonces nuestra reunión académica. Que tengan buen día.